Me he estado recordando esto alguna vez, pero a veces siento que la piratería puede llegar a afectar severamente a los intereses establecidos por una desarrolladora en conjunto. Recientemente he sido testigo del resurgimiento viral de las pantallas antipiratería, supuestos mensajes incluidos entre lo más profundo del código de cualquier juego, que van dirigidos especialmente a aquellos que osaron obtenerlos mediante vías fraudulentas y desapercibidas tras los ojos del mercado y de la economía global. Desde discos trucados, hackroms enlatados hasta claves autogeneradas por ordenador, cualquier método práctico que se haya impuesto con tal de obtener estos juegos sin tener que poner un dinero sobre la mesa. Muchos han expresado su temor o apatía al haberse visto señalados por sus copias pirata frente al pantallazo repentino de sus televisores, o hasta haber sido tan ingenuos como para preguntar acerca de esos mensajes crípticos en las redes, exponiéndose en el acto tras haber sido engañados por una falsa señal de error. Por supuesto, hay quienes les gusta debatir acerca del tema, preguntándose si está justificada la práctica de estos métodos ante la privacidad del jugador, o la propia suposición de que una copia pirata equivale a una copia perdida, indirectamente si se modificó con fines de lucro o por brindar una mejor experiencia para el jugador. Yo, por mi parte, siempre me mantuve unánime ante la delgada línea que sostiene estos dos pesares de la industria, y desde entonces me he estado informando lo suficiente como para poder hablar de este tema recurrente en cuestión. Pues bien, pese a quien le pese, nadie hace algo en esta vida sin recibir nada a cambio, aunque los motivos de su concepción se encaminen hacia los extremos más unidos por las ganas del querer y del saber. Uno no va por ahí y se roba una manzana de un huerto singular. Uno no va como repartidor a comerse la pizza del cliente al que se la debe entregar. Y claro, uno tampoco va por ahí tomando el dinero de los otros para sus propios caprichos personales. No, las cosas en esta vida no funcionan de ese modo. Si uno tiene el talento suficiente como para mantenerse firme en esta vida, uno aprovechará todo ese talento para poder vivir, ya sea cultivando tierras, repartiendo pizzas o en este caso, creando videojuegos, cualquier cosa que a largo plazo sirva para poder acallar sus estómagos hambrientos. Es una cruda pero obvia regla vital. Si todo saliera gratis en esta vida, créeme, todo se desmoronaría enseguida. Recursos son demandados constantemente por varios sectores y muchos de ellos se ganan este impulso a golpe de cañón. Por supuesto, la piratería no se aleja tanto de esa clara concepción de vida. Es como intentar leer un libro al revés. Filtraciones, duplicados, copias ilegalmente distribuidas en foros y enlaces fraudulentos. A veces, nuestra convicción insana de no ser pacientes a la hora de esperar el lanzamiento de un producto puede provocar el fracaso de una marca, la ira de un estudio, o de plano la descomposición externa de una rama de confianza forjada entre jugadores y creadores independientes, inclinándose lentamente hacia la ruina moral y artística de su principal visionario. Uno al azar no puede reescribir el rumbo de una historieta solo porque no está satisfecho con la visión del escritor. Tampoco debería contar la cantidad absurda de modificaciones y herramientas que han surgido con el único objetivo de alterar el camino preestablecido que un título ha construido pieza por pieza, tan solo por obtener una sensación indiferente de incomodidad dentro de su nuevo entorno. ¡Qué ridículo! Desde mi perspectiva, he preferido inclinarme más en la idea de poder disfrutar del resultado final aunque necesites tu tiempo para manejar tu nueva adquisición. Yo siempre he pensado que la forma en la que puedes disfrutar de los videojuegos actualmente es tan simple como ejecutarlos dentro de su respectiva máquina virtual y pasar un buen rato con él, aprovechar todas las memorias que lleguen a ofrecerte y a partir de ahí disfrutar hasta que te aburras del hartazgo. Hay un catálogo interminable de juegos por ahí afuera. No existe excusa alguna para no mirar. Sería ilógico recoger una reliquia del pasado, cambiarle su forma y estilo sin el permiso de su creador y original de él un nuevo subproducto derivado del anterior, tan original desde afuera, pero tan dependiente de él desde adentro. No. Yo he logrado compartir ese sentimiento de mejora. Tengo mis motivos. Todo cacharro viejo merece funcionar acorde a cómo su creador lo visionó originalmente, para que así no se logren perder esas antiguas emociones.
Muchas obras han pasado por esto y se han visto muy afectadas por estas prácticas, pirateando a cascoporro tantos títulos como se les ha dado la gana y alterando su estructura interna hasta romper la frágil escritura íntegra que sus altos cargos lucharon por contener. La verdadera experiencia de jugar un juego se obtiene al buscarlo, encontrarlo, jugarlo y disfrutarlo como su autor lo construyó en primer lugar, de la manera correcta y con los utensilios adecuados para su verdadero disfrute. Ese ha sido siempre el único método que he empleado para evitar esas pantallas antipiratería del demonio y retener en el mayor tiempo posible los recuerdos vívidos de un pasado sencillo del que temo algún día perder. En efecto, he estado utilizando este método sin excepción con todos los juegos que hay en mi librería y, tarde o temprano, tendría que llegar hacia mí y hacia mi proyecto de vida la típica excepción a la regla. 3 palabras. Leap a Rabbit. Leap a Rabbit fue un videojuego del estilo JRPG que fue lanzado a principios de los años 2000 de manera anónima e independiente por su autor, que hasta el día de hoy se refugia bajo el seudónimo de Glenn. El juego en sí no se aleja demasiado de su temática de rol, incluso dentro de su género no destaca demasiado. Sus gráficos en 16 bits y su portada pintarrajeada en blanco son lo único que lo hacen relucir frente al resto de juegos de rol de la época. A simple vista, se nota que el juego fue desarrollado utilizando el motor de RPG Maker, con la mayoría de sus gráficos sacados directamente del motor, haciéndose ver mucho más simplón frente a la mayoría de videojuegos indie hechos a las carreras. La trama del juego, si es que lleva una, consiste en un mundo desolado, en el que una tribu de conejos mutantes se han hecho con una aldea pacífica del reino, y nuestro objetivo como prota será acabar con todos y cada uno de esos conejos mutantes hasta que hayamos conseguido frustrar el asedio. Sí, eso es todo. No hay una trama ni una justificación elegible por la que esos conejos mutantes del infierno hubiesen perpetrado esa barbarie. Solo estás tú y el filo de tu espada para acabar con todas esas monstruosidades. Su título y su trama eran tan absurdas que más que ser un juego de rol parecía más un simulador de cazar conejos, uno demasiado mediocre como para ser tomado en serio, incluso por el jugador más casual. Es un juego demasiado mediocre como para dejarlo pasar. Mejor os cuento cómo se desarrolla. Nada más entrar a la aplicación con el videojuego, se nos muestra la pantalla de inicio con el título de Leap a Rabbit en su cabecera, la silueta de un conejo dibujada a mano y un bosque extenso como portada, y con las distintas opciones de escoger de juego nuevo, cargar juego y salir, junto al seudónimo de su autor reposando en la esquina derecha de la pantalla. Si usted resulta ser un jugador casual, lo primero que obviamente hará será presionar la opción de nuevo juego, donde la pantalla cambiará a un fondo negro con un texto progresivo en blanco, rellenando toda la pantalla del ordenador, relatando el siguiente prólogo. Las tierras de su majestad han sido maldecidas. Sus habitantes están desprovistos de provisiones, tras que la furia incandescente de los seres conejo se desatara por todas las fronteras del reino, mientras arremeten por sorpresa contra una aldea pacífica que tú conoces muy bien. En él han podido ejecutar su furia y sus individuos no han parado de triplicar en número sus tropas a una velocidad muy vertiginosa, reavivando la amenaza de que formen un imperio y arremetan contra el dominio del vasto reino. Sin embargo, no todo está perdido. Todavía alguien puede hacer algo al respecto. Inmediato a esto, el juego iniciará situándote en lo que parece ser un camino de tierra, en medio de un bosque frondoso, en medio del anochecer, con tu avatar genérico del RPG Maker situada en el comienzo del camino. No podrás salir ni dirigirte hacia los lados, por lo que estarás obligado a caminar hacia adelante sin dejar la vista atrás. No hay música durante la travesía, y tus pisadas son lo único que resuenan en ese páramo de tierra. Hasta en ocasiones podrás escuchar el susurro de los grillos ambientando el lugar. Caminarás y caminarás en lo que parecerá una eternidad, hasta toparte con el único NPC del juego, un viejo aldeano en medio del camino inhóspito de tierra, que no se molestará en tan siquiera dar varios pasos hacia tu posición.
Tienes la opción de sortearlo y proseguir por el camino. Sin embargo, tienes la opción de hablar con él, el cual te dirá lo siguiente. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Su Majestad nos ha escuchado! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Esos salvajes se lo han comido todo! Yo he podido escapar. De los demás no sabré qué decirte. En cualquier caso, eso no es lo primordial aquí. Por favor, guerrero nocturno, acabe con esos monstruos. No se han marchado y aún sigue devorando nuestras cosechas. Aproveche que están distraídos y acabe con todos ellos. No muestres ninguna debilidad. Eso es lo que quieren hacerte creer. Que todo merezca la pena por el bien de su majestad. Si decides volver a hablar con él, te soltará el mismo diálogo, por lo que te guste o no, tendrás que seguir adelante. No tan lejos del NPC del viejo, te encontrarás con el final del camino de tierra, acabando en lo que parece ser la aparente entrada a la aldea, junto con un cartel que pone escrito lo siguiente. Está entrando en la nueva aldea de la tribu Conejo. Queda permanentemente prohibido el paso de forasteros a estas tierras. Por favor, déjenlos marchar en silencio. Ahora, lo más probable es que al leer esto, te quieres preparar lo suficiente para hacer frente a los males que hayan dentro de esa aldea. Sin embargo, una vez que te adentras a ella, no verás casas, ni fogatas, ni tan siquiera un indicio de invasión o asedio. Solo verás la extensión de un prado floral, con un montón de conejos caminando al azar, utilizando el mismo tipo de sprite base del conejo del propio motor. Que no te engañen, aunque no parezcan la gran cosa, varios de estos conejos son muy fuertes. Tendrás que rezarle a Dios para que te toque pelear contra los más débiles, ganar puntos de experiencia y subir de nivel lo más rápido posible, para así vencer a los conejos más fuertes en batallas similares a los primeros Dragon Quest. Los ataques de los conejos oscilan entre arañar, arrojar arena y embestir, aunque tú los puedes terminar con un espadazo bien asistido sobre sus sprites de batalla, algo impactante y emocionante en un principio, pero aburrido al cabo de un rato. Sin embargo, cuando te topes con uno de mayor nivel, te devolverán puñetazos, mordiscos o hasta patadas, movimientos de los más poderosos que tiene el juego, por lo que no debes bajar la guardia en todo momento. Lo bueno es que por cada combate ganado, los enemigos arrojarán entre 1 o 2 opciones de salud, por lo que tu salud no se verá muy afectada en todo momento. Los sprites de batalla de los conejos tampoco son la gran cosa. Unos parecen estar hechos en una guardería, otros están anatómicamente imperfectos, mientras que otros parecen ser fotografías recién sacadas de esos documentales que hay sobre la naturaleza. En cualquier caso, una vez que te hayas cargado por lo menos 10 o más de ellos, te darás cuenta de la problemática monotonía que posee el videojuego, empezando siempre con acercarte a un conejo, pelear contra él y derrotarlo, para luego volver a repetir, por lo que podrás experimentar de primera mano la absurda idea que el creador de este juego tuvo para alargar el tiempo del mismo. De todos modos, este tiempo de juego varía por cada partida que comiences, pues el número de conejos por derrotar varía entre los 40 a 60 que pueda haber en la aldea. Hasta una vez me tuve que pelear contra 90 conejos a la vez, que ya es decir mucho. Una vez que te hayas adaptado a la misma mecánica monótona de derrotar a los conejos enemigos, habrás llegado a un punto en el que no queden casi conejos por derrotar en aquel prado solitario. Cuando regreses al mapa después de tu última batalla, no pasará nada al principio. Sin embargo, a los pocos segundos, un sonido similar al de un terremoto hará acto de presencia y no perderás tu tiempo en buscar su procedencia, caminando rumbo hacia el norte, que es donde se escucha el tronar más potente. Tras caminar unos segundos en la misma dirección, no tardarás mucho en descubrir su origen y por ende, habrás llegado al final del juego. Justo en el final de todo el vasto prado, encontrarás una estructura rocosa de una gran cueva reposando sobre el suelo del que acaba de emerger. Irónicamente es el único sprite que posee el juego, por lo que parece ser el único elemento importante del mismo. Intrigado, querrás ingresar dentro de ella, no sin antes pararte a leer el mensaje que aparece al tocar el portón de la misma. Ingrese la contraseña.
Se te pedirá que ingreses una contraseña de 8 dígitos para poder entrar a la cueva, aunque no haya ninguna barrera que te impida cruzar en ella. En estos momentos de puro escepticismo, donde ahora uno solo puede hacer dos cosas, coger el juego y lanzarlo por la ventana junto al monitor desgastado, o explorar cada centímetro del mapa en búsqueda de cualquier pista que nos ayude a encontrar la contraseña de la cueva, cosa que, ya os adelanto, allí dentro no se encuentra. Muchos jugadores mandaron el juego al sastre por esto, tachándolo de basura y olvidándose de él, mientras que otro sector pequeño de jugadores decididos intentaron arreglar este puzzle inacabado, tirando por una tercera opción: desactivar la caja de contraseña dentro del código del juego para así poder entrar a esa sección. No obstante, tras modificar el código fuente del juego y desbloquear la gran cueva de roca, quedaron asombrados al ver que el propio videojuego los devolvió de nuevo al principio del camino, con las estadísticas igual a como empezaron a jugar y con todos los conejos revoloteando una vez más sobre las llanuras de la dichosa aldea, como si la purga acontecida hacia los conejos se hubiera desvanecido. Debido a este inconveniente, muchos ahora sí mandaron este videojuego definitivamente al sastre, borrándolo de sus escritorios y tachándolo de una basura completamente inacabada, olvidándolo de sus memorias y dejándolo marchar para así dar paso a otros videojuegos más interesantes. En resumen, Lipa Rabbit no fue acabado por nadie y hasta el día de hoy ha sido catalogado como un intento fallido de videojuego RPG creado por un anónimo indiscreto de la propia comunidad de juegos de rol. Sin embargo, yo puedo discrepar con eso. Ese título no estaba incompleto. Su autor tan solo programó un mecanismo anticopia que se activase nada más el sistema reconociera la copia fraudulenta con la que se jugaba esa contraseña, impidiendo el acceso hacia la cueva en sí frente a los cientos de jugadores que intentaron obtenerlo por vías no legales. Es algo como el juego de Star Tropics implementó en su jugabilidad, un juego de NES que posee la peculiaridad de introducir en una parte del juego una contraseña que solo se encuentra en su manual, evitando que puedas progresar la partida si no obtuviste el juego en formato físico. Pues bien, mi teoría es que Lipa Rabbit logró con éxito copiar este mecanismo de reconocimiento antipiratería y lo hizo suyo, obligando al jugador a conseguirlo por vías legales si quería completarse el título. ¿Qué por qué es esto? Bueno, no es por presumir, pero antes de que el juego se hiciera popular por eso, yo mismo me las ingenié para conseguirme una copia en físico del videojuego, junto a otros títulos del mismo género como regalo, dentro de una revista dirigida hacia el motor de videojuegos RPG Maker, en un kiosco cercano a las afueras del barrio donde vivo. Fue una gran casualidad encontrarlo en esas circunstancias, pues el disco publicitario, además de Lipa Rabbit, contaba con otros 39 juegos más, todos ellos realizados por desarrolladores novatos, en un concurso de desarrollo de videojuegos RPG, cada uno más olvidable que el anterior, por lo que realmente no me extraña que fuese un juego que pasara muy desapercibido. Después de haber estado un rato probando cada uno de los intentos mediocres de profundidad y escabrosa narrativa, pude finalmente toparme con una copia de Lipa Rabbit, el cual se encontraba tan desapercibido como todos los demás proyectos de aquella compilación empresarial. Abrí el juego, acabé con cada uno de los conejos que habían en mi partida y finalmente pude lograr llegar a la gran entrada de la cueva, junto al sonido estruendoso de la tierra partiéndose en dos y con el bloque de contraseñas haciendo acto de presencia. No me hace falta añadir que estaba igual de confundido y me recorrí todo el mapa intentando buscar una contraseña para una cueva que realmente no la necesitaba. Fue entonces cuando me acordé de los demás juegos RPG del disco. Todos ellos venían siempre acompañados con un documento de texto que actuaba como un manual enteramente escrito para ellos, indicando varias cosillas referente a los títulos como la jugabilidad, la trama, hasta algunos mensajes de agradecimiento hacia el editorial y todas esas cosas. Fue entonces cuando me decidí a abrir la carpeta referente al videojuego de Lipa Rabbit y hallé en él su respectivo documento de texto, abriéndolo para ver qué había dentro de él. He aquí
una transcripción del documento en sí. Felicidades. Si estás leyendo esto, eso significa que usted ha logrado completar con éxito su misión. Ha liberado nuestras tierras de las malvadas garras de la tribu conejo y está por descubrir la combinación de la cerradura que impide completar su mayor objetivo. Si desea entonces obtener la llave que le permita complementar su primer servicio a su majestad, necesitará pedir una buena reserva para poder continuar con su única misión. Adjunto se encuentra un número secreto. Tecléelo en su teléfono y promulgue su juramento una vez que hable con él al servicio de su majestad, y con éxito habrá pasado su primera prueba, la del entendimiento. 9. Doy gracias a la revista Rollmanic por darme la oportunidad de publicar mi juego e informar al mundo entero sobre la vil amenaza que supone tener la tribu conejo rondar por nuestras tierras antes de que sea demasiado tarde para nosotros. Gracias por jugar Lipa Rabbit y gracias por prestar su servicio a su majestad. Su eterno pensamiento, su única lealtad. Pronto nos veremos. Cle. Una vez leído el texto adjunto, me pregunté a mí mismo si en verdad valía la pena marcar un número desconocido para obtener una respuesta vaga hacia un juego como este. Pero igual era como esos números de teléfono que proporcionaban las editoriales de videojuegos cuando los jugadores necesitaban pistas para pasarse sus partidas. Igual ese número de teléfono estaba allí para darme un truco para cruzar la dichosa cueva de roca maciza. O bueno, la contraseña, si es que estaba de humor. Solo podía comprobarlo de una forma. Sin más, con mucha calma, cogí el teléfono y marqué el número adjuntado en el documento de texto, esperando a ver si pasaba algo. Durante al menos 20 segundos, nadie de la otra línea cogió mis llamadas, hasta que un débil traqueteo del remitente logró dejarme quieto en mi sitio. No dijo ningún saludo, ni formuló alguna pregunta. Solo escuchaba una leve respiración que esperaba pacientemente a la respuesta correcta desde el otro lado de la llamada. Me quedé un poco inquieto por su carga silenciosa. Aún sabiendo la respuesta, estaba nervioso por fallar. Sin embargo, antes de que pudiera dudar más de mí mismo, solté de mi boca la frase que debía decir. Al servicio de su majestad. Por varios segundos, el remitente no parecía inmutarse, hasta que en unos segundos me colgó abruptamente, sin siquiera devolverme la llamada de vuelta. Estaba sorprendido por esta acción. Por unos minutos me sentí como la persona más idiota del universo. Había marcado un número desconocido y para colmo no había recibido nada que me ayudara a pasar la dichosa puerta del demonio. Ese día sin más acabó con un mosqueo de mi parte y terminé por olvidarme de Lipa Rabbit durante al menos una semana. Fue entonces, a la noche del 7º día, mientras veía la televisión, el timbre de mi casa empezó a sonar cerca del portón de mi casa. Yo no esperaba a nadie esa noche, y no eran horas para estar llamando al timbre, por lo que me levanté, apagué la televisión y me dirigí a la puerta, percatándome de que no había nadie en el otro lado de la mirilla. Confundido, estaba por abrir la puerta de golpe y sorprender al gracioso que estuviera molestando desde el otro lado del portón. Sin embargo, al abrir tropecé contra algo sólido. Al lograr no caerme al suelo de afuera, descubrí que en la entrada había una caja desconocida, sin un registro que indicase que fuera para mí. Ahora sorprendido, me agaché en el suelo para poder verla mejor, preguntándome si esto era algo de lo que preocuparme. Con delicadeza, levanté el paquete del suelo. Lo examiné un poco para comprobar quién me la podría haber enviado, pero su dirección del envío no se encontraba por ningún lado de la misma, lo que me hizo suponer que quien fuera que lo dejara me lo había entregado a pie. Aún más sorprendido, seguí examinando el paquete en sí hasta que, estupefacto, pude figurar quién me lo había entregado. De parte de su Alteza, al servicio de su Majestad. Su eterna polaridad forma parte de su única enmienda. ¿Su Majestad? Esto tiene que ser una broma. Fue lo único que podía decir en esos momentos. Yo titubeante miré hacia mis lados, comprobando si realmente estaba solo afuera de mi casa. Cuando supuse que nadie estaba presente, agarré el paquete y lo metí en mi casa, cerrando con fuerza la puerta de madera. Mientras intentaba deducir cómo pudo desde la otra línea saber mi dirección,
notaba un peso medio reposando dentro de la caja, por lo que supuse que debía ser algo muy grande. Con cierta rapidez la puse en la mesa de mi cocina. El extenso friso gris que pegaba sus 2 solapas hacía muy difícil la tarea de abrirla, por lo que cogí un cúter que tenía por allí y rajé la superficie de la misma. Mientras la abría, tenía la esperanza de que fuera el código de accesibilidad hacia la puerta de roca. No por nada su creador no me lo hubiera mandado por cualquier otro motivo. Yo solo quería saber el código de la puerta. O a lo mejor no era un código. ¿Por qué su creador me enviaría una caja entonces? ¿Se trata de una broma cruel que terminará con una explosión de pintura al abrirla? Era muy tonto pensar todo eso en momentos de incertidumbre. Sin embargo, y tras rajar el cartón, todas mis dudas quedaron despejadas tras abrir el contenido de su majestad. Lo que había ahí dentro no era un mensaje, ni siquiera un remitente. Tan solo se trataba del cuerpo moribundo de un conejo en descomposición. Exacto, un conejo en sus últimas. Ahora estremecido, me quedé petrificado al ver el cuerpo seminerte de un conejo de larga estatura, con agujeros en su abdomen y con faltas respiratorias, con sus piernas bien quietas y sus ojos amarillentos pero bien entumecidos. Solo su majestad sabía por cuánto tiempo había estado dentro en esas condiciones. Con un mayor estremecimiento recorriendo por mis venas, no tardé en coger el conejo y sacarlo de allí, aterrado por saber qué tenía que hacer con él. Lo examiné por todos lados, pero no parecía tener ninguna marca de maltrato físico, por lo que incliné mi cabeza para oír sus latidos. Al acercarme a su pecho, notaba su corazón latiendo débilmente, con pulsaciones lentas que retumbaban peligrosamente por cada arteria de su sistema. Gracias a esta comprobación, pude percatarme de las grapas y la cosida incisión que tenía perpetrando en su abdomen, indicándome que algo en su interior lo estaba matando. Pero, ¿qué era? Fue entonces cuando eché un vistazo al interior de la caja. Al revisar de nuevo su contenido me estremecí, al ver que lo que había escondido debajo del conejo era un cuchillo bien afilado y una nota dirigida hacia mí. La nota ponía lo siguiente: Me congelé, justo en mi posición, mientras sostenía la nota con fuerza. Yo quería la contraseña, solo quería la contraseña. ¿Cómo pude haber llegado a esta situación? Me apoyé, cansado, sobre la mesa grande de la cocina y escondí mi cabeza, suspirando de dolor por el ataque de ansiedad que estaba por recibir. En ese punto, solo tenía 2 opciones, las únicas que su majestad me hacía elegir. Podía llamar a la policía y avisarles sobre lo ocurrido, mandando el juego al sastre, mientras temía por recibir un mensaje a futuro, peor que este por parte de su creador. O directamente seguir las reglas del juego, sabiendo de antemano las intenciones de su oscura majestad, su verdadera realidad, aunque tuviera que arrojar mi cordura por los aires. No podía con esto. Todo apenas tenía sentido, y eligiera lo que eligiera, el supuesto creador de Lipa Rabbit sabía mi lugar de residencia, por lo que cualquier despiste mío acabaría en un game over. Empecé a sentirme acorralado, sentado en el piso, sin parar de mirar hacia todas mis direcciones, buscando una confirmación de que si esto era real o no. Sin embargo, al volver a mirar a aquel conejo, noté como este levemente había intentado levantar su cabeza para cruzar su mirada con la mía, dejándome hipnotizar con sus ojos entumecidos. Permanecimos así en lo que pudo haber sido una larga partida de miradas. No obstante, él no parecía estar igual de nervioso que yo, pues lentamente apoyó su cabeza en la mesa, esperando sin remedio que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Fue en ese momento donde entonces pude comprender la finalidad de todas esas circunstancias. Esto no era una cruel racha del destino. Esta es una misión más, proveniente del juego de rol. Su majestad decidió que se debía jugar así, y por ello escogió la realidad misma como parte de su motor, y yo, por supuesto, fui elegido como su jugador, el único con la obediencia perfecta para seguir sus reglas. Agitado y en shock, tuve que agarrar el cuchillo que venía con la caja.
con la mentalidad resguardada para cumplir con mi cometido. Posicionándome alrededor de la mesa con el conejo enfrente, él permanecía débil como la pieza del puzzle sin resolver, cerrando sus ojos lentamente mientras esperaba su resolución final. Me quería romper en pedazos, pero su majestad me implicaba con sus órdenes. Mi sentimiento de nerviosismo se transformó en uno de firmeza. Mientras rozaba el cuchillo sobre el corte cocido, le susurré unas palabras que lamentaban su situación. Lo siento, amigo, pero él no quiere ensuciarse las manos. No pude contar las gotas de sangre que derramé aquella noche. Casi vomito mientras lo abrí en canal. Mucho menos quiero describir el olor a muerto que se propagó por toda la casa. Con lo que sí puedo quedarme es con el contenido sólido que venía dentro de su estómago. Fácilmente lo noté. Era una especie de caja muy lisa y pequeña, rocosa como un pizarrón. Al abrirla, la reconocí como una cajita azul de música, sin bailarina y sin melodía para acompañar esta sensación de locura. Meticuloso, abrí la pequeña cajita, preparándome para lo que fuera que hubiera dentro de ella. 2 etiquetas puestas en ambos lados de la hoja. Con la primera etiqueta decía algo así: Felicitaciones, caballero. Ha logrado pasar su segunda prueba con éxito y ha demostrado ser un guerrero audaz, preparado para lo peor que está por venir. Lo que me encomendó en voz alta se encuentra aquí, justo en mi otra mejilla. La única llave que logrará detener a la bestia que querrá azotar a su propia majestad, su única prosperidad en vida. No pierda la compostura, los muertos resurgirán. Que tenga buena suerte. No pude contener más mi cordura y empecé a reír, nervioso por esta disparatada situación. Su majestad todo este tiempo necesitaba a alguien frío, lo suficiente vil como para acabar con su único malestar, y yo por desgracia fui su elección oportuna. Había elegido para luchar contra su mal mayor, una lucha por su bien del que no me hubiese aferrado en esos momentos. Esas sensaciones, esas ganas de volver, era lo único que quería buscar de estas piezas, lo único que detenía que los demás no fueran elegidos. Ahora lo veo, lo empiezo a sentir, ya formo parte de su control en Lipa Rabbit. Sin embargo, yo sé que esto no es el final del juego, no. Todavía tengo que abrir la puerta de roca y completar limpiamente este RPG de una vez por todas. Esa es mi misión, mi nuevo cometido. Mientras escribo esto, ya he ingresado la contraseña en la puerta de roca. El juego la ha aceptado y está por abrirse. No parece haber nada al otro lado, la oscuridad de su interior es muy reflectante. Sin embargo, yo sé que algo o alguien está ahí dentro, esperando a que pase y me convierta en su almuerzo. Lo noto. Esos ojos amarillos e intensos, esos dientes afilados y sus agujeros en el abdomen, esa rabia acumulada al no poder asesinarme el momento en el que nos intercambiamos miradas. Él no está contento por verme. Por supuesto, no lo culpo. Su majestad y yo lo hemos llevado a que sea eso, el jefe final que entorpece a su deidad. Intenta darme caza desde la oscuridad, pero yo ya vengo preparado, astuto rey de la tribu conejo. Tú y tu reino sois una amenaza. Hasta mi último aliento juro vengarme de todas las vidas que os habéis llevado por delante. Este es mi objetivo, ahora más que nunca, esta es mi misión. Hasta aquí entonces nos vemos. Deseadme mucha suerte. Si al final de todo esto acabo en un inevitable game over, solo espero tener una muerte digna de caballero, antes que de un sucio pirata que no supo ser lo suficientemente capaz de someterse al servicio de su eterna majestad, su largo e inconsciente profundo malestar.